Hola, mi nombre es Nilson Moraes, soy arquitecto de soluciones de Click y hoy estaré hablando un poco más con ustedes sobre un nuevo producto llamado ClickSense Business. El primer paso es accesar la página principal de Click y acá en el menú Productos elegir la opción Prueba gratuita. En ese momento nosotros somos redireccionados a esta página y aquí tenemos que elegir la opción ClickSense Business Probar gratis, donde vamos a una otra página donde tengo que llenar un formulario para solicitar una prueba gratis que tiene un periodo de 30 días. Entonces básicamente acá tenemos que poner el nombre, apellido, email, la empresa, el cargo, teléfono, el país y una provincia donde vivimos. Y al final se marca la opción de registrarse ahora. Cuando hacemos eso, en ese momento Click está validando nuestra información y nos va a enviar un correo para dar seguimiento al proceso final de acceso a la plataforma. En paralelo voy a revisar el mensaje enviado por Click a mi correo electrónico y acá vemos que el único necesario es marcar la opción Comencemos para sermos direccionados a una página donde vamos a dar seguimiento entonces a la configuración de ClickSense Business. La primera configuración que nos es solicitada es la definición de una contraseña. Entonces acá voy a poner una contraseña de acuerdo con los requerimientos y voy a marcar que acepto los términos y condiciones de Click Account. Voy a marcar continuar. En ese momento está siendo validada y guardada mi contraseña. Vamos a ver ahora el próximo paso. Ahora nuevamente tenemos que aceptar las condiciones de los servicios de Software as a Service de Click. Entonces vamos a marcar que aceptamos y marcamos continuar. Ahora viene una información muy importante, ¿no? Que es la selección de la región. Eso después no se puede cambiar, es una decisión que se hay que tomar aquí durante la configuración. Tenemos América, Europa y Asia Pacífico, ¿no? Entonces, como estamos en Américas, vamos a marcar Américas, marcar continuar. Y también el paso siguiente, ese que es la especificación de su URL, es muy importante porque esa es la manera que tú vas a ingresar al servicio después. Entonces voy a marcar aquí demo Nilson y la terminación después va a ser .west.clickcloud.com. Es claro que aquí podría ser, por ejemplo, el nombre de tu compañía para ser utilizada en el acceso. Entonces en ese momento voy a marcar crear. Y listo, ¿no? Aquí me dice que fue creado correctamente y yo puedo comenzar a utilizar ClickSense. Entonces marco a esa opción y voy a ser redireccionado a la página de ClickSense. En pocos minutos logramos configurar el ClickSense Business y ya estamos listos para empezar a trabajar con la plataforma utilizando la URL que fue definida durante las fases de configuración. En mi caso, demonilson.west.clickcloud.com. Hasta ahora vimos cómo fue sencillo configurar la plataforma de ClickSense Business, la solución SaaS que está en la nube de Click, ¿no? En pocos minutos logramos hacer esa configuración. Lo que me gustaría mostrarles ahora es la parte de gestión y gobernabilidad del sistema. Entonces si vengo acá, como soy tenant admin, acá donde están mis iniciales, yo puedo ir a la opción de configuración de inquilinos y aquí me abre la consola de gestión. No, la primera sesión que tenemos es la parte de gobernanza donde tengo los usuarios. Aquí aparece mi usuario que fue el primero a ingresar y yo tengo la opción de invitar nuevos usuarios a utilizar la plataforma. La forma de invitar es a través de los correos electrónicos y acá vemos que yo tengo una limitación de 50 usuarios porque estoy utilizando la versión de prueba. Cuando estamos utilizando una versión nativa, ahí ya no tenemos más esa limitación. Entonces acá yo podría invitar más usuarios a utilizar la plataforma.
La opción siguiente es de asignación de licencias, donde yo puedo ver cómo se está utilizando la plataforma a nivel de los usuarios. Entonces acá yo tengo un total de 50 licencias de usuario y estoy utilizando una. Hay una fecha de expiración y también los espacios. Yo tengo dentro del ClickSense Business una limitación de 5 espacios compartidos y en ese momento tengo 2. Más al final yo voy a explanar un poco más sobre ese concepto y las limitaciones del ClickSense Business. Cuando voy a la opción de espacios, yo puedo tener un detallamiento de cuáles espacios fueron creados. Aquí yo puedo renombrar, yo podría borrar un espacio y tener total control sobre los mismos. Programaciones me muestran las tareas de carga que están agendadas. Entonces aquí, en este caso, yo tengo una aplicación que se llama Prueba, que tiene una tarea de carga agendada para 30 de septiembre a las 3 de la tarde. Y los eventos son todos los logs que son guardados por la plataforma. Acá yo podría revisar qué aplicaciones fueron creadas, cambios que fueron hechos. Yo tengo los logs por completo de los usuarios en la plataforma. Ya la parte de contenido, nosotros tenemos plantillas, que sería la capacidad de importar una plantilla para personalizar las aplicaciones ClickSense. En integración tenemos web, que sería la parte de trabajar con mashups. Y en configuración nosotros podemos habilitar la utilización de On-Demand Application Generation, el ODAG, como también habilitar la creación de grupos dentro del ClickSense Business. Con relación a las capacidades de ClickSense Business, creo que es importante detallar un poco cuáles son las capacidades actuales del momento de la grabación de este video, ¿no? En términos de tamaño de aplicación, hoy el límite está en 1.25 gigabytes y el total de almacenamiento en la nube está en 250 gigabytes. Acá incluye tanto los datos que están guardados como las aplicaciones, etcétera, que están siendo almacenadas en ClickSense Business. Un otro punto importante de resaltar es la parte de concurrencia de recargas. Entonces hay un límite de 3 recargas concurrentes y la cantidad de recargas programadas por día están limitadas a 50. Acá no incluye las recargas manuales que son ejecutadas por la propia interfase, ¿no? Esas son las interfaces que son programadas, esas están limitadas en 50. De todo modo, siempre merece la pena consultar la página de Click y el link que está abajo de la tabla para que siempre estén consultando si hubo cambios o si hubo actualización con relación a esas cantidades de datos que pueden ser guardados, almacenados en la plataforma. Bueno, de regreso al hub de ClickSense Business, me gustaría mostrar algunas diferencias que existen en esa interfaz. Entonces, cuando cargamos la página inicial, la primera información que tenemos es esa de bienvenido a ClickSense. Acá nosotros encontramos algunos recursos como un centro de incorporación con un guía paso a paso, videos de introducción a ClickSense, bien como una manera de invitar a nuevos usuarios, como nosotros ya vimos anteriormente a través de la dirección de correo electrónico. Y hay links de acceso rápido para el help de Click, la ayuda, el Click Community, bien como el Click Support. Si por casualidad ya no quieres más tener acceso a esa pantalla, solamente se puede descartar a través del X que se encuentra acá, bien como en el propio menú hay aquí una opción que de mostrar mensaje de bienvenida nosotros podemos deshabilitar. En ese momento ya no está más esa pantalla de bienvenida. Un poco más abajo nosotros tenemos dos informaciones, una que se llama su contenido y la otra es favoritos recientes. Bueno, su contenido está todo que es como si fuera mi área de trabajo, donde están las aplicaciones que estoy desarrollando. Y favoritos son las aplicaciones que por casualidad yo quiero marcar como favoritas. Entonces, la manera de hacerlo es muy fácil, ¿no? Yo puedo venir acá y marcar en la estrella
Y cuando lo hago, automáticamente la aplicación va a la área de favoritos y el mismo, si yo quiero eliminar, basta marcar acá y borrar esa aplicación de favoritos. Mira que cuando nosotros marcamos o añadimos a favoritos, nos aparece una opción de agregar a colección. Agregar a colección significa una manera de organizar. Si tú quieres poner varias aplicaciones como favoritas, tú puedes elegir para crear áreas especiales, ¿no? Entonces, yo tengo una aquí de desarrollo. Si yo, por ejemplo, yo quiero crear una colección acá, voy a poner aquí un nombre de favoritos prueba, por ejemplo. Pongo acá y marco crear, ¿no? Entonces, él me ha creado y me ha puesto acá la aplicación dentro de ese favoritos prueba. Yo marco hecho y acá en el menú yo tengo una manera de organizar o de consultar mis favoritos. Cuando vengo acá, yo tengo mis colecciones que están acá, yo tengo todos los favoritos, yo tengo un de desarrollo que está sin aplicación en ese momento y tengo a favoritos prueba, que fue esa que nosotros recién creamos. Entonces, esa parte de colección es interesante para hacer una mejor organización lo que nosotros marcamos como favoritos. Hay otra opción que nosotros ubicamos aquí en la parte superior que se llama explorar. En explorar nosotros tenemos acceso a los espacios configurados dentro de ClickSense Business. Acá estamos viendo todos, pero cuando marco aquí, nosotros podemos elegir una de las opciones existentes. O sea, todos son todas las aplicaciones que están disponibles. Personal son las aplicaciones que están solamente en mi área de trabajo. Y compartidos son todas las áreas que fueron creadas, los espacios que fueron creados para ser compartidos. Todos los espacios dentro de ClickSense Business son compartidos. Como nosotros hablamos anteriormente, la herramienta, el ClickSense Business, te permite crear 5 espacios para compartir aplicaciones. ¿Y cuál es la gran ventaja de utilizar los espacios compartidos? Es que esos espacios te permiten hacer un co-desarrollo, o sea, 2 o más desarrolladores pueden compartir la aplicación en sí, los scripts, los modelos de datos, los ítems mestres y hacer un desarrollo en conjunto. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería esa actividad. En este ejemplo les voy a mostrar cómo puede ser hecho el desarrollo compartido de una aplicación. Acá a la izquierda tengo la pantalla del tenant admin, del administrador, y acá en la derecha una otra pantalla de browser que separado, que hay un otro usuario que yo invité a través del correo electrónico para accesar a la plataforma y tuviera también compartido a esa aplicación que se llama Ventas 2019. Entonces, en ese momento lo que voy a hacer es, tanto aquí en el Tenant Admin, voy a abrir la aplicación de ventas, como acá también en la otra pantalla de browser con otro usuario, vamos a abrir la misma aplicación. Podemos ver que en ese momento los dos desarrolladores están viendo la misma aplicación. Ahora, si por casualidad el desarrollador 1 quiere empezar a hacer un trabajo en esta hoja de la aplicación, le puede marcar y hacer esa hoja privada. Cuando hace eso, noten que de manera automática, sin necesidad de refrescar la pantalla, el usuario 2, el desarrollador número 2, ya no tiene visibilidad de esa hoja de la aplicación. Para que el 1 tenga el control, pueda hacer sus cambios, etc. Y cuando termine, él puede hacer esa hoja nuevamente pública y automáticamente el otro usuario tiene visibilidad. Entonces, de esa manera, nosotros utilizamos esa ventaja del espacio compartido para el desarrollo utilizando múltiples personas y también teniendo la protección de que uno no va a hacer cambios en cuanto otro está utilizando la misma aplicación. Entonces, a través de esa forma de tornar la hoja pública o privada, nosotros podemos tener ese control. Nosotros podemos también implementar el control de acceso dentro de ClickSense Business a través del Section Access, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos simultáneamente las aplicaciones, ¿qué es lo que podemos notar?
que la aplicación de la izquierda me muestra un total de ventas de 1000 para 3 países. Ya la de derecha me muestra un total de 500, mostrando solamente 2 países. Eso porque el usuario de la derecha tiene una restricción que fue implementada a través del Section Access para que no vea los datos que pertenecen al país Estados Unidos. Y dentro del ClickSense Business, nosotros tenemos la misma funcionalidad de ClickSense Enterprise. O sea, tenemos la parte de selecciones y conocimientos, bien como historia, análisis y datos. En ese momento yo voy a crear una nueva hoja solamente para que ustedes vean que los mismos gráficos también están disponibles dentro de ClickSense Business. Entonces acá tenemos los mismos gráficos que están disponibles en el Sense Enterprise, bien como tenemos los Dashboard Bundles como los Visualizations Bundles disponibles en la herramienta de ClickSense Business. En la fase final del video les voy a mostrar cómo crear una nueva aplicación en ClickSense Business. Entonces, en la parte superior hay una opción de crear aplicación. Yo voy a poner un nombre, voy a llamar de demo. Y el espacio voy a dejar en mi espacio personal. Voy a marcar crear. En ese momento ya tengo acá la nueva aplicación. Voy a seleccionarla y Click está abriendo la aplicación. Como Click siempre hace, la primera cosa que me pregunta son datos, ¿no? Y yo podría accesar directamente el editor de carga o marcar aquí la opción para carga de datos. En ese momento, ClickSense Center Business me muestra las opciones de conectores existentes que nosotros ya estamos muy acostumbrados con la plataforma de Click. Yo para esa demostración voy a utilizar Google BigQuery, pero ya tengo acá una conexión creada por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces voy a marcar esa interfase, ¿no? Y acá vamos a elegir entonces una base aquí de San Francisco de incidentes. Ele va a me cargar aquí los datos, una vista previa. Yo voy a crear un filtro porque como esa tabla es muy grande, tiene más de 1000 millones de registros porque tiene un periodo muy grande, yo voy a cargar datos desde 2018. Entonces incluí aquí un filtro y voy a aplicar el filtro y voy a pedir para hacer la carga de los datos. Entonces en ese momento la herramienta está haciendo un análisis no solamente del nombre de columnas, etcétera, pero también del contenido de la información para me traer ya la mayor cantidad de sugerencias posibles, ¿no? Y acá, como vamos a ver, toda la parte de desarrollo es similar a la que conocíamos ya de ClickSense, ¿no? Aquí tenemos la parte de inteligencia aumentada, que sería la generación de conocimiento. Yo puedo elegir un campo en particular. Aquí le llamé UniKey y él ya me trae un contador, un count de cuántas ocurrencias únicas pasaron. Yo voy a añadir esa información a mi hoja y voy a regresar a mi tablero para seguir haciendo desarrollos. Entonces voy a marcar en editar. Entonces me gustaría, además de esa sugerencia que ya me hizo Click, me gustaría empezar a añadir más información. Entonces voy, como ya dice anteriormente, acá tenemos todos los gráficos similares a ClickSense Enterprise. Yo voy a traer un mapa. Voy a buscar el campo de longitud y latitud. Voy a añadir como nueva capa y voy a poner como capa de densidad. Entonces le va a me traer un mapa de calor y acá me está mostrando que la mayoría de los incidentes se pasaron en la área norte, la región norte de San Francisco. Yo voy a regresar a los gráficos y voy a incluir también un gráfico de línea. Aquí poniendo como dimensión la fecha. Entonces Click ya ha identificado un campo de fecha, de date para mí. Y voy también como medida, voy a poner un count, un contador de las ocurrencias que pasaron. Y acá tengo un gráfico de línea.
Y por último voy a incluir acá un Visualization Bundle, voy a traer un Heatmap Chart, donde voy a poder poner como dimensión los distritos, después días de la semana y una medida, un contador también de las ocurrencias. Y acá tengo un heatmap. Entonces, lo que podemos ver es que en pocos minutos nosotros logramos desarrollar un tablero con varias informaciones, trayendo datos de Google BigQuery. Y como yo decía, hay mucha similaridad con la herramienta Enterprise, ¿no? Entonces yo puedo venir aquí, por ejemplo, y empezar a tomar snapshots eh, de los gráficos que fueron desarrollados para después incluir en una historia, ¿no? Entonces yo vine acá, guardé esos 3 snapshots y si vengo aquí en historia, yo puedo empezar a crear aquí una, una historia para después hacer una presentación, etcétera, trayendo aquí los datos que fueron guardados desde mi tablero original, ¿no? Entonces voy arrastrando, voy atrayendo acá y tenemos ya aquí una historia creada, ¿no? Y aquí ya podría utilizar una cosa en vivo creada muy rápidamente utilizando la herramienta de ClickSense Business. Les agradezco mucho la atención. Espero que tenga sido útil este video y les invito a visitar nuestra página de Click y probar la nueva solución de ClickSense Business. Muchas gracias.